Continuando con el ciclo de la cultura de la antigua Grecia, nos vamos a acercar a Platón en aquello que en política hemos adoptado como cultura occidental y que lo veremos más directamente a través de sus diálogos en la charla de hoy titulada Vigencia y actualidad de la filosofía política de Platón, a cargo de Leonardo Santelices, director nacional de Nueva Acrópolis, Ecuador. Buenas noches y bienvenido, Leonardo. Buenas noches, Mérida, buenas noches a todos. Muy bien, efectivamente hay una serie de cosas, digamos, o de cultura, de partes que hemos heredado y que hemos tomado de Grecia. Obviamente la filosofía en general, el teatro, la geometría, la arquitectura, en fin, gran cantidad de temas que han sido desarrollados en la cultura occidental. Sin embargo, el tema de la filosofía política ha sido soslayado, en parte porque, de alguna forma, la filosofía política actual como que comienza por ahí por el siglo XVII, digamos, ¿no? Y para atrás no se lo menciona. Se conoce de la existencia, evidentemente, de civilizaciones, pero la parte política, no, esa no se la toma en consideración. Entonces, quisiera comenzar con un aspecto que es bien importante y que usualmente tampoco se lo menciona, y es la experiencia política griega. Porque cuando Platón habla de la filosofía política, no está hablando, digamos, desde un escritorio. No es en base a una bibliografía, sino que hay una muy rica y amplia experiencia política en Grecia. ¿A qué me refiero? En el comienzo de la Grecia arcaica, porque, bueno, existieron estas culturas que se hunden, digamos, hacia atrás en la historia. La más antigua fue la cultura minoica, luego la cultura micénica, y por ahí por el siglo XIII más o menos se produce un proceso de oscuramiento muy extraño porque no se sabe mayor cosa, por eso se le llama la Edad Oscura. Y esta Edad Oscura dura hasta el siglo VIII a.C., es decir, hasta 500 años más o menos. Cuando aparece lo que se llama la Grecia arcaica, que entre otras cosas aparece el griego, porque los micénicos y los minoicos no tenían la lengua griega. Sin embargo, están los dioses, está toda una tradición que viene probablemente de más atrás. Entonces aparece, y uno de los elementos que caracteriza a la Grecia arcaica es la aparición de la polis. Porque la polis se dice una ciudad-estado. Los griegos la definían como una sociedad de hombres libres. ¿Por qué libres? Porque obedecían a la ley y no a los caprichos de un gobernante. Y si bien es cierto que desde antes de la Grecia arcaica va a haber colonias griegas en distintos lugares, las apoiquías, en realidad la gran colonización, como se llama, se va a producir justamente en la Grecia arcaica. Y vamos a encontrar polis griegas desde el fondo del Mar Negro, de lo que hoy día digamos es Ucrania, hasta España. ¿Cuál es la característica de estas colonias? No son colonias que dependan de una metrópoli, no son como las colonias europeas posteriores. Son ciudades independientes. Cada ciudad tiene su legislación. Cada ciudad tiene su trazado urbano, su organización,
están ubicadas en diferentes lugares, todas sí están ubicadas en la costa. Porque los griegos eran buenos navegantes y buenos comerciantes, porque generalmente se habla de los fenicios como buenos comerciantes, pero los griegos no se quedaban atrás, ni mucho menos. Y los fenicios tampoco eran solamente comerciantes. Por ejemplo, hoy día se dice que es muy probable que el alfabeto, no el lenguaje, pero el alfabeto griego se haya formado a partir del alfabeto fenicio. Entonces, esta gran colonización, esto de ir a fundar nuevas ciudades, es una experiencia política de primer orden, porque no es lo mismo decir, mire, vote por mí, y bueno, ya se verá si funciona o no funciona, ¿no? Que una persona que dice, bueno, que se llamaba el oikistés, el líder de la colonia, decir, bueno, mire, yo los invito a ustedes a ir a tal parte, ¿no? Que no es que toda la gente lo conocía de nombre, de referencia, y tenía que formar un grupo de personas que lo acompañaran en esta aventura. Aventura que no era segura, no se sabía si iba a funcionar. Aventura que a veces se encontraba con algunos vecinos hostiles. Entonces, todo esto, y pensemos, hay legislaciones diferentes, todo esto es una gran experiencia. Ahora, ¿cuántas polis hicieron los griegos? Hoy día se calcula que hicieron más de 500. Estamos hablando en pequeña escala, si quieren, pero estamos hablando de 500 estados, de 500 legislaciones, de 500, eran todos independientes, obviamente compartían una cultura, compartían un lenguaje, pero eran independientes, no se debían a una colonia, perdón, a una metrópoli. ¿Ya? No es como las colonias europeas desde el siglo XVI en adelante, ¿no? Son, insisto, salvo una que otra, las cleruquias que hacían los atenienses, pero que son muy pocas, todas eran independientes. Entonces, hay todo un saber político que además funciona, porque si llegaron a ser polis, quiere decir que funcionaron. ¿Ya? Entonces, normalmente las funciones del oikistés, de este líder, aparte de convocar a un grupo de personas para ir a fundar esta nueva ciudad, también le encargaba usualmente a un legislador, a un filósofo, le encargaba que hiciera la legislación, si es que no la hacía, si es que no, él mismo no estaba en condiciones de hacerla, le encargaba a un arquitecto que le hiciera el trazado, digamos, urbano, en fin, si es que no lo llevaba dentro de su grupo. Era todo un proceso de fundar una ciudad. ¿Ya? Y, insisto, son ciudades-estado, es decir, son independientes. Como digo, eso es una gran experiencia, es una rica experiencia política. De hecho, en uno de los textos de Platón que trata de política, que es el último que escribe Las Leyes, allí hay tres personajes que dialogan. Clinias, que es un cretense, Megilo, que es un lacedemonio, y el ateniense, que se piensa que es Platón, obviamente. Entonces, Clinias justamente dice, porque estos son tres ancianos que van a ir caminando hasta un templo donde va a haber una ceremonia, están en Creta. Y le dice, bueno, ¿de qué podemos conversar en este camino que nos va a tomar unas pocas horas? Dice, el tema más adecuado para personas como nosotros, ya con gran experiencia, es la legislación. Y por eso el diálogo es justamente las leyes. Y justo Clinias dice, qué bien, porque a mí me han encomendado hacer la legislación de una nueva
apoiquía, de una nueva colonia, de estas que se transforman luego en ciudades. Bueno, entonces, primero partiendo de eso, hay una gran experiencia política práctica. Esto no surge, como decía el escritorio, que es un poco, no es que se les ocurrió una ideología política, ¿no es cierto?, que son básicamente las ideologías políticas modernas, han salido mucho del escritorio, ¿no? Entonces, hay una gran experiencia política, el mismo Platón hizo experiencia política también, no le fue bien, porque lo invitaron a Sicilia y bueno, el rey pensó que en Siracusa que iba a hacer una, diríamos hoy día, una reforma administrativa, una reingeniería, digamos. Pero claro, Platón dice que fundamentalmente tiene que, el gobernante tiene que ser el modelo y el ejemplo, pues. Entonces eso no le gustó mucho. De hecho, en una de esas lo vendieron de esclavo también. Por lo tanto, hay una experiencia práctica. ¿Cuáles son los diálogos de Platón que tratan sobre filosofía política? Básicamente son tres. Podemos encontrar en otras referencias también, pero los que tratan definitivamente de política son tres. La República, que es quizás el diálogo más conocido de Platón. El político, que es quizás el menos conocido de estos tres. Y las leyes. El político es un diálogo un poco más mítico, ¿ya?, en la cual Platón habla del gobernante ideal, que es el sabio, y hace una analogía. Dice, bueno, así como existió en la época de Cronos, que es, de acuerdo a la tradición griega, se habla de la época de Cronos, una época antigua. No está claro si es una época histórica o mítica, pero bueno, en esa época los dioses gobernaban a los hombres. Y ese es un orden natural, porque los dioses están en una escala. Del mismo modo, dice, un pastor gobierna a las ovejas, que es natural porque el pastor es un ser humano y las ovejas son animales. Entonces hay una jerarquía natural y esto funciona bien. Pero si una oveja quiere gobernar a las otras ovejas, o van a terminar todas comidas por el lobo o despeñadas. Y fue lo que pasó en la época de Zeus. En la época de Zeus, ya no son los dioses los que gobiernan a los hombres, sino que son los mismos hombres los que se gobiernan. ¿Ya? Y eso, dice, va a hacer que estemos perdidos en política. A menos que, ¿qué podemos hacer? Que el gobernante desarrolle aquello de divino que hay en él. Y por eso, bueno, recordemos que Platón se plantea que es muy altamente probable que haya estado en Egipto, que haya ido a estudiar Egipto. Algunos dicen que es un hecho, ¿no? Como varios otros sabios griegos. Si bien Egipto estaba en la decadencia ya hace rato, pero todavía quedaban algunos sabios y los griegos iban a aprender allí. Hay un jeroglífico, el jeroglífico Heka, un jeroglífico egipcio, que tiene la forma de un bastón, de este callado, mejor dicho, del pastor, y significa gobierno. Es muy probable que en Egipto existiera esa misma visión, digo, porque si se toma eso como gobierno, la idea del pastor, es muy probable que de allí provenga, ¿no? Entonces, aquel que logra desarrollar lo divino que tiene sería el gobernante legítimo, que es un poco el sistema realmente egipcio. Pero bueno, ese sistema queda un poco fuera, digamos, de lo que normalmente estamos acostumbrados a ver en política. La República y las leyes, nos vamos a referir más a ellos, son en cambio
la República trata fundamentalmente, que entre paréntesis República es un nombre latino, así le pusieron los romanos. En general los diálogos de Platón no tenían un título. Le ponen el título del personaje que más participa, en fin. Se podría llamar, a lo mejor, el Estado. ¿Ya? También podría llamarse el filósofo, digo, por el argumento del texto. Y aquí en la República, Platón plantea, primero, fundamentalmente, el diálogo trata sobre la justicia, que es el elemento fundamental de la política también. La palabra política obviamente proviene de polis, ¿no? Y luego de hablar sobre la justicia, comienzan a hablar sobre cómo se forma una sociedad humana. Bueno, dice que la sociedad surge con la aparición de los oficios. Es decir, cuando si una persona hace de todo, algunas cosas las va a hacer mejor que otras. Si tiene que cultivar una familia tiene que cultivar la tierra, construir su casa, hacer su vestimenta, construirse su mobiliario, etc. Bueno, algunas cosas le van a resultar bien, las que saben hacer bien, y otras le van a resultar mal, o mediocres. Y además, en las que no las sabe hacer muy bien, va a gastar mucho tiempo. Entonces, es gente que va a estar dedicada exclusivamente a la supervivencia y no va a tener tiempo de dedicarse a desarrollar los aspectos humanos. Es así entonces que se forma la sociedad en la cual se combinan los distintos oficios. Unos saben construir casas, otros cultivan la tierra, etc. Y ya no construye casas, no construyen para ellos nomás, sino para todos, cultivan la tierra para todos, y ahí aparece toda una división del trabajo, digamos, ¿ya? Que llega un momento en el cual hay que arbitrar qué es justo en la ciudad. Cuando hay que arbitrar qué es justo, dice, bueno, si cada ciudadano aplica su propia justicia, va a ser tan defectuosa como pasó con lo demás. Por lo tanto, es necesario que existan personas que hagan las leyes, que apliquen las leyes y que puedan gobernar. O sea, que administren la justicia. Esas personas son los guardianes de la ley. Y de ahí para adelante, la República trata sobre la educación de los guardianes. Guardianes de la ley. ¿Ya? Este es un primer punto fundamental. Los gobernantes, bueno, perdón, antes de eso voy a hacer una pequeña aclaración también. Para los griegos, hay toda una discusión en la filosofía griega entre la epísteme y la doxa. ¿Ya? La doxa es la opinión. La epísteme es la ciencia o el conocimiento. La política es una epísteme. Es un conocimiento. ¿Ya? No es cosa de que hay un partido por aquí, otro partido por allá, y que uno piensa. No, es una ciencia. Es como que, sí, puede haber discusiones como hubo en el siglo XX, al final del XIX, una discusión entre los físicos sobre si la luz era partícula o era onda. Y unos pensaban que era partícula, otros pensaban que era onda. Finalmente se resolvió y es las dos cosas dependiendo del momento, etc. ¿no? Pero se resolvió científicamente, buscando una respuesta. Bueno, para los griegos y en general para las civilizaciones, la política es eso, es una ciencia. No es una cosa de que la mayoría opine esto, la mayoría opine esto otro. Lo importante es saber. Y de la misma forma, los gobernantes o los guardianes de la ley, hay que escogerlos y hay que formarlos. Y ese punto es fundamental.
Escogerlo significa, y ahí Platón pone una serie de exigencias que son bastante duras, le dicen incluso a Sócrates, que es el personaje de este diálogo, los contertulios le dicen, oye, pero estos pobres lo van a pasar muy mal. Dice que los gobernantes tienen que ser hombres de oro y hombres de plata. ¿Qué significa eso? Que los dioses han puesto 4 metales en el alma de los hombres. El oro, la plata, el bronce y el hierro. Una característica fundamental, si son hombres de oro y hombres de plata, es que no tienen bienes personales. ¿Por qué? Ellos no aspiran a tener oro y plata porque ya la tienen. Ahora, si les resulta muy duro, quiere decir que no la tienen, pues. Entonces hay que poner primero ciertas exigencias básicas para comprobar de que esos gobernantes van a gobernar para el bien común y no para intereses particulares. Ese es el primer punto, que es bastante importante. Digo, bastante importante hoy. O sea, porque hoy día nos conformamos con que una persona sea popular. La pregunta es, imaginemos una persona súper popular, ¿no? Como ha habido, y saca un montón de votos y le gana a los demás, pero el que sea popular, ¿significa que sabe gobernar? Es un poquito básico verlo así, ¿no? Entonces, bueno, dice que primero hay que poner exigencias que nos demuestren que son verdaderamente hombres de oro y hombres de plata. Y esto quisiera aclarar porque de pronto dicen, Platón recomienda para la sociedad esto. No, no es para la sociedad, es para los guardianes de la ley. No dice que todo el mundo tiene que hacer eso, no, los guardianes de la ley. Solamente. Y luego hay que formarlos también. Porque así como en cualquier tipo de oficio, de profesión, de ocupación, hay que formar a las personas. Con mayor razón en la política. Porque de los políticos, de los gobernantes, depende el futuro de un Estado. Entonces, si no se los forma, bueno, sería una casualidad que funcionaran bien. Por eso que hay todo un plan de educación que comienza con un elemento básico, la formación del carácter. En base a la música y gimnasia, porque dice la música para el alma, la gimnasia para el cuerpo, ¿no? La música son las artes de las musas, ¿no? Que vendría a ser la educación en la infancia y en la primera juventud, ¿no? ¿Por qué la formación del carácter? Porque no hay que confundir, aunque a veces se confunde el carácter con el temperamento. A veces se escucha decir, esta persona tiene un carácter muy fuerte, porque se enoja fácilmente. No, ese no tiene carácter. O tiene un carácter muy débil. Porque si le sale el enojo rápido, quiere decir que le sale el temperamento. Por lo tanto, no tiene carácter. Porque el carácter es el que controla el temperamento. Esto de hablar fuerte, gritar y todo, no significa carácter. ¿Ya? El carácter es justamente el poder armonizar correctamente a una persona. Entonces dice, primero, dice, el alma es la que conduce al cuerpo. ¿Y qué es la gimnasia? Fundamentalmente es disciplina. Disciplina porque al cuerpo hay que disciplinarlo. ¿Ya? Entonces, es disciplina, fortaleza. ¿Ya? Esa es la primera parte de la educación, porque sin formación del carácter, nos vamos a encontrar, por ejemplo, una persona que puede estar muy preparada tecnológicamente,
saber muchísimo, ser muy hábil además. Pero si no tiene formado el carácter y es una persona corruptible, es un peligro. Entonces, primero esto, una formación del carácter que incluye evidentemente las herramientas para que tenga una formación moral. Entonces, ese es el primer paso, digamos. El segundo, bueno, ya es una formación en base a las matemáticas. ¿Ya? Que la conferencia anterior hablamos, cuando hablamos de matemáticas pitagóricas, hablamos de las matemáticas, y que es en el fondo la filosofía de la ciencia, ¿no? Es un tema un poquito amplio, como para tratarlo en una conferencia, pero básicamente es que tenga un conocimiento del macrocosmos y del microcosmos. O sea, microcosmos es el ser humano. Porque la justicia no solo se aplica, y esto también es importante, hablamos de justicia solo en la aplicación cuando se comete un delito. La definición clásica de justicia es dar a cada cual lo que le corresponde según sus actos y naturaleza. Porque no se puede aplicar la misma justicia a todo el mundo, dado que somos distintos. Hay una frase de Aristóteles que dice que solo se puede hacer una justicia igual entre iguales. Pero aplicar una justicia igual entre desiguales es el primer principio de la injusticia. ¿Ya? Entonces, la justicia, esto de dar a cada cual lo que le corresponde según sus actos y naturaleza, se aplica fundamentalmente en la organización del Estado, porque la justicia no es solo el castigo al delito. La justicia es fundamentalmente el construir un Estado. Lo otro es porque algo falló. Pero al construir un Estado hay que construirlo y cada uno ocupa el lugar que le corresponde de acuerdo a sus actos y naturaleza. Porque los actos, está claro, digamos, ¿no? Por ejemplo, los romanos tenían el cursus honorum, en que una persona comenzaba haciendo labores más simples y de ahí va ascendiendo hasta llegar a ser cónsul, así se aplicaba en la República. Si en las labores más básicas no funciona bien, bueno, no sigue para adelante. Eso se aplica en todo. A una persona, si falla en lo inicial, bueno, o se lo prepara más, o sencillamente no se le dan responsabilidades más grandes. ¿Ya? Entonces, hay que ir haciendo un camino, digamos. Eso es justicia, eso de acuerdo a los actos. Pero también, que es lo que dijimos antes, hay que poner pruebas, poner condiciones que permitan reconocer la naturaleza de cada uno. Si una persona, para una persona lo fundamental es su familia, está muy bien, pero no para gobernante. Para una persona sea gobernante, lo fundamental debe ser la justicia y el Estado. No significa que abandone a su familia, no, pero tiene que tener sus ojos puestos allí. Si una persona quiere defender primero a su familia antes que el resto, no puede estar dedicado a la defensa del conjunto. Entonces, eso es para reconocer la naturaleza, es decir, para poder aplicar la justicia. Porque, reitero, la justicia es fundamentalmente organizar el Estado. Bueno,
En las leyes, Platón no habla tanto de la formación de los guardianes, sino que ahí habla sí del resto, de toda la gente. ¿Ya? Y habla de la legislación, obviamente. ¿Y qué dice en un comienzo de la legislación? Bueno, primero, hay algo que suena muy sencillo, ¿no? Porque ¿por qué está conversando el ateniense con un cretense y con un espartano o lacedemonio? Porque la legislación de Creta la hizo Minos. La legislación de Esparta, Minos es un personaje genérico, no es un hombre, es un personaje genérico. Así como Manú en la India, Minos en Creta es genérico. Hay unas dos chatitas todavía. Y en Esparta hizo la legislación Licurgo. Y Licurgo se dice, de hecho, que estudió la legislación de Minos. No sabemos mucho de esa legislación, pero sí podemos ver algunos efectos. Por ejemplo, en los que se llaman palacios, que en realidad son los centros cívicos de las ciudades cretenses, no son ciudades amuralladas. Sí, vivía el rey, la reina, en fin, pero también estaba ahí todo el tema de gobierno, todo el tema de administración de una región, de una polis, digamos. Pero no son amuralladas, como por ejemplo es Micenas o Tirinto, las ciudades micénicas, sí son amuralladas. Son fortalezas. Estas no son fortalezas. ¿Por qué no son fortalezas? Eso nos muestra que la legislación funcionaba bien. Pues. ¿Ya? Si nosotros hoy día tenemos que tener muros y rejas y alarmas, bueno, se usan cercos eléctricos, digamos, es porque evidentemente la justicia no funciona. ¿Ya? En todos sus aspectos, porque dice la justicia no funciona porque los delincuentes, no, está mal organizado todo. Está ocupando cargos gente que no debería. ¿Ya? Entonces, por eso funciona, por eso estamos llenos de, como dicen unos, ahora están los delincuentes sueltos y los inocentes presos en sus casas, digamos, ¿no? Bueno, entonces, eran dos grandes constituciones con las cuales se dialoga. ¿Ya? Y Atenas, bueno, hay varios legisladores, quizás el más relevante es Solón. Entonces, este diálogo comienza y le pregunta por qué, le pregunta la ateniense a ellos dos, por qué los legisladores, sus respectivos legisladores, plantearon las comidas en común. Y bueno, es una cosa trivial, pero no lo es. No es tan así nomás. Porque, ¿qué es lo que en el desarrollo vamos viendo? Lo que sucede es que la sociedad se construye. Y esa es otra cosa fundamental, que a veces nos hemos olvidado. La sociedad se construye, no es espontánea. Todos sabemos que una familia también se construye. ¿No es cierto? No es cosa que se casan dos personas, tienen hijos, ya hay familia. No. Hay personas. Pero una familia como tal hay que construirla. Con mayor razón, una sociedad, digo, con mayor razón, porque por último, dentro de una familia hay una cercanía, evidentemente, ¿no? Hay un cariño, hay un amor que une la familia. Pero cuando en una sociedad hay más desconocidos, digamos, con mayor razón hay que construir la sociedad, hay que forjar lazos, hay que forjar vínculos, hay que crear convivencia. ¿Qué es el sistema que se usó en general en muchas, quizás en todas las civilizaciones, ¿no? Que hay instancias
de compartir. Porque en el fondo, hoy día una de las grandes crisis de la política es la falta de representatividad, pues. Porque en el fondo, en muchas partes, muchos países, cuando se ve si los ciudadanos se sienten representados por los políticos, en la mayoría de los casos no se sienten representados por los políticos. Los políticos representan, bueno, intereses personales muchos, o intereses ideológicos, pero no representan algo real. Entonces, los ciudadanos normalmente se organizaban en, digamos, comunidades. El demos, por ejemplo, de Grecia era una forma de organización. Y esos ciudadanos, en grupos obviamente pequeños, manejables, se conocen. Y por eso las comidas en común, es decir, comparten. Incluso ahí dice una cosa muy curiosa, el uso del vino. Yo voy a tomar agua, no vino por si acaso. El uso del vino en estas comidas en común. Porque claro, una persona a veces se ve muy equilibrado, muy cuerdo, de pronto se toma una copa de vino y le sale el otro yo, el doctor Merengue, ¿no? Entonces, es muy importante, entre paréntesis, los griegos bebían vino con agua. Entonces, sí se podía, digo porque las copas griegas, los kílex, son más o menos grandecitos, ¿no? No es que eran unos borrachos, no. Tomaban vino con agua, generalmente entre adultos, digamos, una parte vino, dos de agua, como el vino, como el tinto de verano en España, ¿no? Entonces, se podía beber mayor cantidad, digamos, porque además eran vinos jóvenes. Pero, ¿qué provoca esto? Provoca que justamente la persona, no que se emborrache, porque si se emborracha, bueno, quiere decir que perdió el control, que ya es una persona que no participa en nada, obviamente. Sino que es una persona que queda marcada como falta de carácter, obviamente. Pero si es una persona que se entusiasma, digamos, con el vino, ¿ya? Se suelta un poco, se relaja un poco, de pronto le sale otras características, de pronto se ve un poco, no voy a decir que, bueno, hoy día diríamos le sale el inconsciente, pero en la época de Platón faltaba mucho para que apareciera Freud, ¿no? Entonces, se suelta un poco y se ve ese comportamiento cuando está relajado, en confianza, ¿ya? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hace? En fin. Y por eso dice, estas comidas deben ser conducidas por alguien que evidentemente se mantiene no solo sobrio, sino además siempre cuerdo, ¿ya? Y que puede llevar a buen término. Entonces, la sociedad se construye. No es espontánea. Y se va construyendo así, la gente se va conociendo. Entonces, de ahí, claro, nos conocemos, de ahí puede salir uno que nos representa. Y después ese se reúne en otro círculo, digamos, donde están los representantes de cada comunidad, y sale otro que los representa a ellos, pero se tienen que conocer, tienen que compartir, tienen que convivir. Luego, en las leyes dice que hace un proemio a la legislación. Es decir, una consideración general que debe llevar toda constitución. Y para eso habla de que hay tres clases de bienes. Los bienes del alma, los bienes del cuerpo y la hacienda. ¿Qué es la hacienda? Son los bienes, la prosperidad, digamos, ¿no? Que llamamos, son los bienes materiales, ¿ya?
los bienes del cuerpo, la salud, la higiene, y los bienes del alma, las virtudes. Pero dice que esto tiene una jerarquía. Son primero los bienes del alma, después los del cuerpo y después la hacienda. Los tres son bienes. Pues nosotros lo hacemos un poco al revés hoy día. Primero la hacienda, y se supone que si está la hacienda podemos tener salud, suposición que es errónea, pero bueno. Y si queda algo de tiempo nos dedicaremos a los bienes del alma. Pero en general dice que eso es fundamental, es decir, cuando se hace una ley, hay que primero preguntarse si esto contribuye al desarrollo de las virtudes. Si no, no vale. Es que nos vamos a hacer ricos con esto, sí, pero esto va a traer vicios. Entonces, eso va a reventar la sociedad más tarde. La va a romper. Por eso incluso más adelante en las leyes, cuando escogen el terreno, por ejemplo, donde fundar la ciudad, dice, debe ser un terreno que sea fértil, pero no tampoco demasiado. Porque que con trabajo puedan sacar los alimentos que se requieren. Que no sea muy estéril, porque si no va a tener que trabajar mucho tiempo. No, que con un buen trabajo saquen lo que se requiere. Si es muy fácil, van a obtener mucho, muy rápido, y se van a aficionar a las riquezas. Además que el que se aficiona a tener cosas, al final termina aficionándose a tener personas también. Entonces, dice, no puede haber mucha riqueza. Tampoco puede haber pobreza, pero no puede haber mucha riqueza. Porque eso dice... Ahora, hay gente hábil, gente que puede ser mucho más hábil en generación de riqueza, y está muy bien. Y por eso él plantea una pauta, ¿no? Que son 4 a 1. El 1 es el mínimo, pero el mínimo no es el mínimo de supervivencia, no es un mínimo decente, digamos, un mínimo en que la persona tenga todos los elementos para vivir decentemente. No para apenas comer, no, que tenga todos los elementos básicos. Y puede tener riqueza hasta 4 veces más. Lo demás es un aporte al Estado, ¿no? Para el beneficio de todos. Bueno. Pero cada ley debe tener también un proemio. Es decir, dice que es muy fácil, pues más fácil, la obediencia a la ley cuando lleva un proemio. Cuando uno le dice, mira, esta es la ley, y si no la cumples, estas son las penas. Bueno, primero eso no requiere de mucha inteligencia de los legisladores. Segundo, es un trato bastante déspota con los ciudadanos. Dice que lo lógico es que la ley tenga un proemio en que diga, debido a tales consideraciones, en fin, entonces, para resolver esto, o sea, que se aplique con un sentido de justicia, para resolver esto, se hace esta ley. Dice, eso es mucho más fácil obedecerlo, porque no hay que olvidarse que todos los seres humanos somos humanos, sabemos pensar. ¿Ya? Eso es más lógico. Y no simplemente que hayan leyes y para que se cumplan hay penas. Porque eso es un trato bastante despótico. No tiene mucho que ver con la justicia. También dice que debemos dividir nuestra jornada en 4 partes. De 6 horas. 6 horas destinadas al trabajo, 6 horas destinadas a dormir, 6 horas destinadas a la alimentación e higienización. Dentro de esto entran los baños, la gimnasia,
¿no es cierto? En fin. Y además que la idea de la alimentación para los griegos no era, como decíamos, sentarse a comer, no es para comer y salir, ¿no? Porque estoy apurado y etcétera. No, no. Es esta parte de la convivencia también. Y 6 horas, bueno, y hay que preparar el alimento también, ¿no? Y 6 horas dedicadas a los divinos socios. ¿Qué son los divinos socios? Las artes creativas y la filosofía. Que son, en realidad, estos aspectos son los que nos hacen verdaderamente humanos. Entonces, bueno, es el diálogo más largo de Platón, entre paréntesis, que incluso no lo alcanzó a terminar, tiene 12 libros, y los 6 primeros están hechos en forma de diálogo, los 6 últimos ya no los alcanzó a poner en forma de diálogo. ¿Ya? Bueno, y se refiere a un montón de cosas, pero da las características de una conferencia, no lo vamos a dejar ahí por ahora. Pero básicamente entonces vemos de que, ¿por qué dijimos que hay vigencia y actualidad de la filosofía política de Platón? Porque primero nos habla que a los gobernantes hay que escogerlos de acuerdo a sus actos y naturaleza. Pero escogerlos no para escogerlos para que gobiernen, no, escogerlos para formarlos. O sea, es doble tema. ¿Cómo se hace en todo? O sea, primero, que muestren que tienen más interés en el bien común que en el bien personal. Primero, entre otras cosas. Luego que están capacitados para poder gobernar. Platón dice, entre paréntesis, en la República, que no es adecuado que hayan solo guardianes masculinos, que tienen que haber también femeninos, o sea, mujeres. Porque dice, si no, estamos despreciando a la mitad del Estado. ¿Ya? Entonces, son guardianes y guardianas, digamos, ¿no? Entonces, por un lado, eso, que hay que formarlos, que hay que formar a hombres y mujeres, que hay que, o sea, esto que hoy día está muy en boga, como que fuese muy avanzado, ya Platón lo decía hace 2500 años. ¿Eh? Pero hay que formarlos a todos. Luego, es una formación bastante amplia que termina a los 35 años. Y dice, ahí hay que obligarlos a gobernar. Porque ellos no tienen interés en gobernar. ¿Por qué? Porque se han dedicado a prepararse a estudiar y están dedicados, digamos, al estudio filosófico de las ciencias. Entonces, su interés no está en el gobierno, pero hay que llevarlos a gobernar, porque obviamente para eso los prepararon. En realidad, el mejor es aquel que no quiere gobernar. ¿Ya? Después, entre otras cosas, también está claro que debe reunir ciertas condiciones, así como hablaba del pastor, debe reunir ciertas condiciones, debe mostrar que tiene muchas virtudes, más que lo normal. Por algo va a gobernar. ¿Ya? Y eso significa también de que si el que gobierna o alguno de los guardianes comete un error, eso es mucho más grave que si lo comete una persona común. Luego, esto otro, de que la sociedad hay que construirla, que no es espontánea, que tenemos que conocernos, formar vínculos. No es espontánea. Porque si no, tenemos personajes fantasmas que aparecen en las publicidades, que la preparan gente experta,
y en la cual la gente parece muy simpática, muy capaz, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero que si no los conocemos, no se sabe hasta que gobierna, y cuando gobierna es, mira, no era lo que parecía. Entonces, no es tampoco muy estrictamente democrático. Aunque Platón habla de los sistemas de gobierno, dice que la democracia, en el político dice que para él el mejor sistema de gobierno es la aristocracia. Aristocracia no significa, porque aristocracia se generó ese sistema, porque se tomó la aristocracia como la nobleza, y la nobleza es una cuestión de sangre, o sea, se tomó de manera animal. Porque los animales son por herencia, por genética, pero no los seres humanos ni los gobernantes, ¿ya? Entonces, ¿por qué no el hijo de un genio es genio? No necesariamente, ¿ya? Entonces, la clasificación, digamos, esta por herencia, eso no es aristocracia, es otra cosa. ¿Qué es la aristocracia? El gobierno de los mejores, el gobierno de los sabios, el gobierno de los más virtuosos. Eso es aristocracia. Dice que cuando existe ciencia política, la aristocracia es una buena forma de gobierno, es la mejor forma de gobierno. Cuando no existe ciencia política, dice, es buena la democracia, porque la democracia por principio es inoperante. Y si no hay ciencia política, bueno, hace menos daño, y por otro lado, es más difícil que aparezca una persona y empiece a hacer barbaridades. En la República hay 5 tipos de gobierno, en la cual está el gobierno del monarca sabio, rodeado del Consejo de Sabios, que es el mejor, y el peor es el tirano. ¿Ya? Y va bajando. De ese después viene la timocracia, la oligarquía, la democracia, y el último es la tiranía, que son, ¿cómo define el tirano? El que se autodenomina defensor del pueblo. Y que usualmente termina rodeado de sus guardaespaldas y de los aduladores, ¿ya? Y ahí viene el caos, y de nuevo pasa todo un periodo hasta que de nuevo se vuelve a recuperar la cordura. Entonces, en lo estrecho de una conferencia, podemos ver algunos elementos básicos de lo que significa, de la cantidad de cosas que podemos aplicar hoy, que podemos rescatar hoy de esta filosofía política. Bueno, dado el tiempo, termino aquí. Espero que algunas de estas cosas nos puedan ser útiles. Ya habrá oportunidades de poder desarrollar esto de manera mucho más amplia. Y ahora pasamos a preguntas, si es que hay de parte de ustedes. Voy a poner los lentes para ver, bueno, para ver a ver si puedo ver las caras. Muchas Fabio gracias. Cano. Leonardo, ¿me escuchas? Sí, Fabio Cano ha levantado la mano, Sí. pero no lo veo. sí, sí, por favor. Quisiera saber si es que dentro de ¿Puedes poner la esto cámara? ¿Puedes poner la cámara? se me dañó la cámara. Pero bueno, en todo caso, quiero preguntarte, por favor, dentro de lo que Platón manifiesta en la República, ¿qué es lo que debiera de implementarse en el Ecuador? No. Bueno, yo ya dije algunas cosas básicas que se rescataron, como la idea de que a los gobernantes hay que seleccionarlos para formarlos, que no pueden ser improvisados, etcétera, ¿no? No puedo decir, eso es una cosa un poquito larga, ¿no? Básicamente lo mismo, lo que dije en general es aplicable al Ecuador también, digamos, obviamente, pero no voy a pretender dar una respuesta global, pero sí algunos principios básicos que podemos rescatar, y los mismos que dije, ¿ya? Porque si me voy un poco más allá,
Voy a tomar en esa respuesta más tiempo que el que me tomé en la conferencia. Ya, perdón, Flavio, pero... ¿Hay otra pregunta? Sí, ¿me escuchas, Leonardo? Sí. ¿Tú crees que entonces según lo que dijiste, que una de las cosas más interesantes de la experiencia política de Grecia fue la polis, favorecería el sistema político de Platón hoy en día más el federalismo que un centralismo, que es lo que para aplicarlo al Ecuador, lo que decía el compañero, que ¿qué se puede aplicar al Ecuador? El Ecuador siempre ha sido muy centralista, y acá en Guayaquil, por ejemplo, siempre quieren ser más federales y para ocuparse de sus propios asuntos, y siempre está el conflicto con Quito, que no Mira, deja. el problema, perdón, el problema no es forma, el problema es fondo. Ah, Porque no es cosa de decir, no, es que si nos organizamos de esta manera va a ser mejor si nos organizamos. No, no, no. El problema es que no es administrar un Estado. Porque esas formas son administraciones nomás. Hay que organizar un Estado con un principio básico de justicia. Que dijimos, o sea, se aplica no solo para reprimir la delincuencia, se aplica fundamentalmente para organizar un Estado. Entonces no es cosa de... que ese es el tema de nuestra política en general desde los últimos 3 siglos, digamos. Que nos basamos en recetas. Por decirlo de alguna forma, también muy simple, una idea política puede ser muy buena y a lo mejor puede ser fantástica, pero su calidad en la práctica va a depender de los hombres que la pongan en práctica. Podemos tener una idea muy pura, muy extraordinaria, pero si los que lo ponen en práctica no son ni puros ni extraordinarios y son corruptos, entonces, no. Ahí no va a funcionar. Entonces, no es tema de sistemas, de administrativos, es tema de justicia y de formación de las personas. gracias. ¿Algo más? Bueno, como no dice nadie, me tomo la libertad de la última pregunta. Tú hablabas que no habían murallas, porque la sociedad estaba bien organizada y la justicia funciona. Pero, ¿y qué pasa si los bárbaros vienen de afuera? ¿No hay que amurallarse en contra de ellos? No, estoy hablando de Creta, ¿eh? Ah, ya. Creta es una isla. Ajá. Y los cretenses tenían una muy buena flota naviera. Ya. De comercio y de guerra, así que no era tan fácil que llegaran a la isla. Leo, cuando hablaste de las ciudades amuralladas, de las ciudades no amuralladas, ¿te referías a las de Creta? Sí. Ah, ok. ¿Hay alguna, voy a aprovecharme, ¿hay alguna civilización, cultura, algo que haya aplicado en algo, haya logrado aplicar en algo lo que planteaba Platón o alguna de esas ideas que las podamos ver reflejadas de alguna manera? Claro. O sea, de hecho, lo que pasa es que, por lo que dije antes, depende de las personas esto que la aplican. Esto se aplicó en Grecia. Como decía, hay muchas, o sea, a ver, hay una cosa que es básica. Si los griegos hicieron más de 500 ciudades-estado, creo que es una demostración clara de que funcionó, pues, la política. Porque además eran cosas que se hacían a partir de la nada casi, digamos, ¿no? O sea, primero, hay un muy buen liderazgo político, hay una muy buena organización. Las personas se instalaban en un lugar, ¿ya? Se dice que los milesios, por ejemplo, de Mileto, solo ellos hicieron más de 70 en el Mar Negro. ¿Ya? Entonces, eso es una demostración clara. Lo que pasa es que no quedaron muchas de esas ciudades, obviamente. Y las que quedaron han seguido siendo ocupadas encima, por decirlo así, ¿no?
Entonces nos quedan ruinas, restos por ahí diseminados. Pero esto, claro que lo aplicaron los mismos griegos. ¿No? Y de hecho, lograron hacer toda la base de la cultura occidental, Ujú. lo cual también es otra prueba de que lo sabían hacer. ¿No? Ok. Porque También esa es otra tenemos, cosa que a veces se dice que esto es una especie de utopía, digamos. No es una utopía. La utopía es lo que hizo Tomás Moro, pero es una utopía, no es una simple intención. Por eso digo, esto surge de una experiencia política griega que es muy abundante. No surge de un señor que se sentó en un escritorio a decir, mira, la sociedad debería ser así. No, surge de una experiencia política que estaba vigente, que se aplicaba, más o menos dependiendo del lugar. Por ejemplo, los espartanos, los ciudadanos espartanos no eran dueños de las tierras. Ellos en conjunto eran dueños de toda Esparta, pero no eran particularmente dueños. Digo, una cosa que podía parecer muy extraña, pero así vivían los espartanos. O sea, hay muchas cosas que sí se... Platón toma muchas experiencias que se vivían en Grecia. No es que él, porque siempre se lo presenta como que esto es una utopía, que lo plantean para alguna vez. No. Es una experiencia. Y la prueba de eso son la cantidad de ciudades que hicieron. Porque para que una ciudad funcione, la política tiene que funcionar, pues. ¿Ya? Ciudades más chicas puede ser más fácil también, ¿no? ¿Cómo? En ciudades más chicas puede ser más fácil igual, ¿no? Bueno, ese es un tema Por que esta también lo dice. convivencia, de conocerse que decías tú, también es más practicable. Bueno, pero eso es parte de la política, pues, y es parte de la legislación. Platón dice en las leyes de que hay un límite. Habla de 5.040 familias. Bueno, 5.040 ciudadanos, pero los ciudadanos son los padres de familia. ¿Ya? Eso es un tema que hoy día se trata en urbanismo también. Y se conoce. O sea, pasada cierto tamaño, la ciudad se desnaturaliza. Pierde, es como que una persona sigue teniendo los mismos órganos, el mismo corazón, los mismos pulmones, el mismo hígado, y crece, y crece, y crece, y crece, y crece. Bueno, ya no le llega ni sangre siquiera, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las ciudades, porque son seres vivos. Entonces, sí hay eso es parte de la legislación. ¿Ya? Y es claro de que en algunos casos se ha cometido el error de dejar crecer mucho las ciudades. Por ejemplo, en Santiago se ha intentado resolver dándole un poco de autonomía a las distintas comunas. Y que hay muchos alcaldes, digamos. Y ha logrado algunas cosas, obviamente. Pero en general, eso es un tema que también es parte de la legislación, también es parte de la política. Porque pasado cierto límite, ya el ciudadano es anónimo. Y un ciudadano anónimo no participa en la ciudad. Correcto. ¿Sí? Sí, súper. Y Bueno. Leonardo, y por ejemplo, los kibbutz israelitas, ¿tienen algo de Platón o para nada No sé. Habría que preguntarle a ellos. en su forma de operar? Yo sé que tiene muchos los coljoses soviéticos, pero Ya. mira, probablemente sí. En general la filosofía política occidental, por lo menos, porque la oriental se basa más en Confucio o en la ley de Manú, pero la occidental se basa mucho en Platón, en general. ¿Ya? Toma una cosa, toma otra, pero
pero no así que toma todo, pero muchas cosas sí salen de ahí. Bueno, Mérida, Sí, ¿algo ibas a decir o sí, justo vamos a cerrar? íbamos a leer un mensaje en el chat. Ah, ya, perfecto. Y nos dicen por acá, buenas noches. Por favor, puede compartir en Facebook Live la conferencia. Muchas gracias. Es para un trabajo de la Universidad Central del Ecuador. Un profesor nos pidió que hagamos un ensayo sobre la conferencia. Claro que sí, esto va a estar publicado el día de mañana en nuestro canal de YouTube. Es Nueva Acrópolis, Ecuador. Lo pueden revisar ahí. Vamos a revisar si es que de pronto hay alguna otra pregunta. No, solo nos envían gracias, que ha estado muy buena la conferencia. Si de pronto hay alguna otra pregunta. Por favor, buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches. Perdón. Leonardo, hay, bueno, además de estar decir que siempre es brillante sus conferencias y a mí me queda una sensación medio desoladora con respecto a la experiencia política que tenemos en el país. Desde la ciudad pequeña como la capital Quito al Ecuador y en varios países, todo este desmoronamiento del tema o del fundamento de la política. En un momento en el que, como usted decía, se prioriza la hacienda sobre los bienes del alma, ¿a qué instancia le corresponde formar a estos nuevos jóvenes aptos para la política? Cuando todo esto está y como usted dice también, las ciudades están tan sobredimensionadas, ¿qué corresponde hacer en este momento? O sea, ¿cuáles son las alternativas? Y gracias. Bueno, en general es una visión diferente del ser humano, primero, una visión y a partir de eso es diferente de la ciudad. Ahora, esto que voy a decir a continuación, por favor, no es un proselitismo, pero tengo que responder en realidad. Es lo que nosotros estamos haciendo en Nueva Acrópolis en el sentido de poder plantear una filosofía comparativa y fundamentalmente buscando esa nueva definición del ser humano. Y por eso el nombre mismo, porque Acrópolis significa ciudad alta. Y es la ciudad alta, no solo es una ciudad alta físicamente, es también la parte más noble del ser humano. Entonces hay que hacer una educación que permita rescatar ese elemento más noble del ser humano y desde ahí que se guíe el ser humano. Y lo mismo sucede en la ciudad. O sea, si nosotros, por ejemplo, nos basamos en los sistemas o en las administraciones del Estado, entonces, claro, pasan estas barbaridades como que nosotros queremos cambiar este sistema injusto por un sistema justo. Y para cambiar el sistema, bueno, cometemos una serie de injusticias. O sea, eso es una falacia, digamos, eso es una mentira. Porque una persona, si quiere hacer algo, una sociedad más justa, tiene que ser más justo. Porque es muy fácil querer la justicia de lejos. La justicia hay que vivirla. ¿Ya? La decencia hay que vivirla, la virtud hay que vivirla, la bondad hay que vivirla, no simplemente predicarla o verla de lejos o echarle la culpa a un sistema, porque siempre le echamos la culpa a algo. ¿Ya? Tenemos que es un error filosófico, que viene del siglo XIX, de creer que si cambia el sistema económico, se va a arreglar lo demás. Eso es absurdo. Nunca jamás una civilización se hizo a partir de la economía. ¿Ya? Eso no tiene ningún sentido, digamos. Pero todavía se lo plantea, digamos, de manera casi dogmática. Entonces, es recuperar el protagonismo del ser humano. Que el ser humano pueda efectivamente comprender de que, a ver, la sociedad no es un abstracto.
La sociedad somos el conjunto de personas. Todo lo que yo haga para mejorar, todos los actos más justos que yo haga, mejoran la justicia. Yo sé que algunos van a decir que esto es ingenuo, que se trata de cambiar, de que gobiernen estos otros, de que salgan estos. Sí, eso siempre es buscar la disculpa afuera. Y además es muy simple. Veamos la historia. Veamos qué cosas han funcionado en la historia y qué cosas no. Porque, insisto, nunca se hizo una civilización basada en la economía. Yo sé que hay interpretaciones como el materialismo histórico, hay interpretaciones economicistas de la historia, pero son interpretaciones, son hipótesis, bastante falto de fundamento, pero son hipótesis, no son la historia, son hipótesis históricas. ¿Ya? Entonces, se cuenta la historia basada en una hipótesis, pero la historia no es eso, es una hipótesis de interpretación de la historia. Ahora uno dice, sí, pero es científica. Sí, científica ¿de qué siglo? El siglo XIX. La ciencia del siglo XIX decía que los objetos más pesados que el aire no podían volar y que el fondo del mar era sólido. O sea, la ciencia no es la verdad, la ciencia es una interpretación de cierta época. Entonces, si seguimos pegados a dogmas y si seguimos pegados a esta falta de respeto al ser humano, evidentemente que es muy difícil cambiar y mejorar y poder hacer algo más justo, más humano, ¿ya? Pero para eso hay que abrirse un poco y abrir un poco la mente, y eso es justamente lo que hacemos con estas conferencias, esto es lo que hacemos con todas las actividades que hacemos como escuela de filosofía. Porque la cosa comienza desde el ser humano a la sociedad, ¿no? Lo otro es muy cómodo, es muy fácil, es muy irresponsable. Creer de que si cambia el sistema, todo se arregla. Por eso tenemos políticos mesiánicos, pues. Salvadores, porque estamos esperando salvadores que nos salven. No estamos protagonizando nosotros nuestra propia vida. Estamos buscando que venga el genio o el que sea, no sé qué diablo, y que nos salve. O sea, eso es un nivel, con perdón de los niños, es un nivel infantil. ¿Ya? Entonces, debemos protagonizar la vida. Debemos lanzarnos, digamos, a salir de las estrecheces, digamos, ¿no? Es muy curioso, por ejemplo, acá en América Latina nosotros nos pasamos bamboleando entre el socialismo y el capitalismo, el socialismo y el capitalismo, ya. O la izquierda y la derecha, ya. En el año 1985, Deng Xiaoping en China dijo, un país, dos sistemas. Usan el socialismo cuando les sirve y usan el capitalismo cuando les sirve. ¿Ya? De esa ecuación, ¿qué es lo que nos falta? Un país. Por eso nos quedamos solo con los sistemas. Eso es lo que tenemos que construir. Y eso es fundamental. Porque todavía se sigue enseñando en las facultades de que es imposible juntar el socialismo y el capitalismo, es como el agua y el aceite. Oye, China lo tiene, ya lo lleva hace más de 40 años, casi 50 años. Y trabajando con los dos. Porque los usa, porque son herramientas, no son finalidades. Son herramientas que no hay que adorarlas. Las herramientas se usan, no se adoran. No se les levanta un altar. Entonces nos falta un poquito de apertura y no, cada vez que se habla de alguna civilización, hablamos mal. Entonces, no, mira, si hablamos de los romanos, hablamos mal. Si hablamos de los egipcios, hablamos mal. Si hablamos de todas las civilizaciones, hablamos mal. Las civilizaciones ya vivieron, no se trata de defenderlas.
pero perdemos nosotros. Nos quedamos sin memoria histórica. Y nos engañan fácilmente así. Nos manipulan fácilmente así. Entonces, se ve, o sea, ¿por qué sale, de pronto ponen de diputado a una persona porque tiene popularidad en la televisión o porque es un futbolista popular? O sea, ¿qué sentido hay de selección de qué gente va a legislar? O sea, es una irresponsabilidad realmente notable. ¿Ya? Entonces, mientras no salgamos de eso, difícilmente vamos a poder mejorar la sociedad. ¿Ya? Entonces, por eso, insisto, lo que estamos haciendo, y esa es la idea de la Escuela de Filosofía. Como decía Sócrates, es el tábano que mantiene despierto al caballo de Atenas. ¿Ya? O sea, hay que picar. Y esa es la idea esperamos que esta conferencia haya servido de un picotazo, un picotón del tábano, digamos, para mover un poco el caballo. ¿Ya? Así es, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos y ha sido un gusto, espero que para ustedes también, poder compartir un poco con todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo, por esta interesante conferencia. De esta manera despedimos a Leonardo, nuestro conferencista.